Así como están, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Judas. Perdón, oiga, ¿yo qué estoy diciendo? San Lucas. Bueno, se parece un poquito, ¿no? Lucas, Evangelio de San Judas, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Yo lo invito para que se ponga sobre sus pies en actitud de reverencia a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Dios. Háblanos a través de ella, Dios, a través de tu bendita y hermosa palabra, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios, y que tu palabra, Señor, sea la que hable en esta mañana, Dios, y no yo, Dios. Usa a tu siervo como instrumento, Dios. Que seas tú usándome en el nombre de Jesús. Yo el medio, el canal, el instrumento tuyo, Dios. Pero que seas tú, Dios, en esta mañana obrando en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hemos leído el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Ahora yo quiero que usted vaya a Mateo, también capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a estar leyendo. Mateo es un poquito más atrasito, otros le dicen adelante, yo le digo atrasito, unas hojas hacia atrás. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 2. Leemos versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron ¿de dónde? Del oriente. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Quiénes? Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto ¿en dónde? En el oriente, y venimos a adorarle. Cuando nosotros leemos los evangelios, aquí hemos leído Mateo, hemos leído a Lucas, estos evangelios nos registran un nacimiento, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Yeshua, como se dice en hebreo, Jesús, el Mesías. Este Mesías debería de haber nacido, y nació según lo registran los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero yo quiero que usted vaya un poquitico, unas hojitas más atrás,
antes de comenzar el Antiguo Testamento, a Miqueas. Antes de los 4 evangelios se encuentra Miqueas. Y Miqueas, en el capítulo 5, si ya lo tiene, voy despacio para que usted pueda buscar y leerlo en su Biblia. ¿Ya lo tienen? Listo, los espero. Miqueas capítulo 5, el versículo del 1 al 3 dice de la siguiente manera: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Fíjese lo que dice el versículo 2. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué dice de Belén? ¿Qué dice? De ti me saldrá ¿qué? El que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese que Miqueas estaba hablando de que en Belén iban a ser ¿quién? El Señor. Pero vaya usted ahora un poquitico más adelantico a Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 23, el versículo del 5 al 6. Jeremías capítulo 23, versículo del 5 al 6, dice así la bendita palabra: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será ¿qué? Dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. Vamos ahora a Isaías. Vamos ahora a Isaías en el capítulo número 7. Isaías capítulo 7, el versículo 14 dice de la siguiente manera: 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen ¿qué? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Sigamos en Isaías para que no pierda usted el hilo de esto. Más hacia adelante o hacia atrás, como quiera llamar. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, el versículo 1. Dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ahora vaya más atrasito o adelantico, como usted quiera llamar, a Isaías capítulo 49. Vaya al versículo 6. Isaías 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas ¿qué? Mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Quiero que hasta ahí dejemos en cuanto a la Biblia, para entender mejor. Quiero decirle que traté de ir a estos profetas, a Jeremías, a Miqueas y al profeta Jeremías, para que usted entienda lo siguiente. Fíjese que cuando leímos al principio Lucas y Mateo,
nos hablan de que una virgen dio a luz un hijo llamado Jesús. Fíjese que la palabra, los evangelios nos hablan y nos registran que Jesús nació de una virgen en un pesebre. Pero quise ir más atrás para que usted entienda que ese cumplimiento lo había anunciado el profeta Miqueas. Y el profeta Miqueas estuvo 730 años aproximadamente antes de Cristo. O sea que el profeta Miqueas, 700 y pico de años, anunció que iba a venir el Señor y que nacería en Belén de Efrata. Pero más adelante, otro profeta llamado Isaías, en el año 690 y pico aproximadamente, antes del año 700, ese otro profeta llamado Isaías anunció que iba a nacer el Mesías, y que ese Mesías iba a nacer en Belén, y que ese Mesías, dice Isaías capítulo 7 versículo 14, dice que se llamaría Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. O sea que Isaías registró casi 700 años que Jesús, el Mesías Salvador, vendría y nacería de una virgen y nacería de Belén de Efrata, coincidiendo con ¿quién? Con Miqueas, casi 30 y pico años antes. Pero más adelante viene otro profeta llamado Jeremías, año 650 aproximadamente antes de Cristo. Este Jeremías, otro profeta, registra en sus capítulos 42, 49 que el Mesías, Salvador del mundo, el Hijo de Dios, se haría carne y estaría y nacería de una virgen y estaría con nosotros. O sea que el registro, y no les sigo leyendo más, eso ya les dejo a ustedes también de que estudien y lean en la casa. Porque si usted lee al profeta Isaías, se encuentra que él se le conoce como el profeta mesiánico. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué Isaías se le llama el profeta mesiánico? ¿Por qué? Porque él fue el profeta que más anunció ¿a quién? Al Mesías, a Jesús, que nacería en Belén. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero fíjese que la palabra de Dios nos dice también allá en Mateo capítulo 2 versículo 1 al 2 que a ese Mesías vendrían a adorarlo unos reyes magos. Y como la gente no sabe hay veces discernir o entender porque no entiende el contexto histórico, geográfico de Israel y del pueblo judío, dice, ay, unos reyes magos, pues yo creo que esa gente hacía magia y leían la bolita de cristal. No, hermano. Esos no eran magos porque ponían la bolita de cristal y podían Aladino y a ver qué les decía por casualidad. Eso no era así. No eran magos porque eran brujos, adivinos. Magos, la palabra magos en el contexto histórico judaico, hebraico, quiere decir sabio. Quiere decir sacerdote entendido en las cosas espirituales. Quiere decir sacerdote del oriente. Eso quiere decir el contexto de mago. Que hoy en día, después de que llegó la filosofía aristotélica, siglo IV antes de Cristo, se le dio en Grecia otra connotación a la palabra mago. Ya es diferente. Pero en su contexto histórico, hebraico, judío, mago nunca es adivino. ¿Estamos claros? ¿Listo? Listo, hermano. Por eso hay que saber historia, geografía y sobre todo cultura hebrea. A propósito de cultura hebrea, quiero decirles algo. Hace poco en Estados Unidos de América se levantó una secta rara diciendo contraria a Jesús. Dice que este diciembre debemos de celebrar el nacimiento de uno de los grandes demonios. Y resulta que en California, en el norte de California, se creó para este diciembre, los primeros de diciembre, una secta satánica que va a conmemorar el nacimiento de uno de sus mayores demonios. Y ellos afirman
que realmente, históricamente, Jesús no nació, que eso es un cuento mitológico de leyendas, de ignorantes y analfabetas que creemos en ese libro negro llamado Biblia, que está lleno de mentiras, de fábulas y de mitos. Eso es lo que dicen ellos. Pero fíjese que ellos dicen que nosotros solo creemos en los cuenticos y fábulas de la Biblia. Y uno por ahí se encuentra de casualidad gente en la calle agnóstica. ¿Qué es un agnóstico? No propiamente. Ya está llegando al ateísmo. El agnóstico, a diferencia del ateo, el agnóstico dice: hasta que no me prueben, no creo. O sea que si me prueban algo, yo creo. El ateo se cierra desde siempre. El agnóstico no se cierra del todo. El ateo se cierra, es cerrado. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Entonces es la pequeña diferencia, pero son prácticamente lo mismo. Y hoy por hoy usted va a la universidad, va a la calle y lo que encuentra son agnósticos y ateos, porque no le creen a este librito. Pero quiero decirle que como los agnósticos y ateos y demás solo le creen: no, pues yo creo solamente en la ciencia, en la historia. Pues hermano, usted no se deje confundir por un ateo o agnóstico. Dígale: bueno, si usted es un agnóstico o un ateo, generalmente los ateos son medianamente cultos, intelectuales, les gusta leer mucho. Dígale entonces: señor ateo, usted como buen estudiante universitario, señor ateo, usted como buen estudiante, usted como una persona que le gusta leer tanto, yo le voy a hacer a usted una pequeña invitación, o le voy a hacer una pregunta. Usted debe saber y conocer, número uno, a Paul Johnson. Número dos, como usted ha estudiado historia, usted debe saber que uno de los mayores y más grandes historiadores, ojo, uno de los más grandes historiadores respetado a nivel mundial, se llama este hombre Josefo. ¿Quién ha escuchado a Josefo? Flavio Josefo. Los que estudiamos el bachillerato vimos eso. Uno de los más respetados. Yo creo que cuando veíamos historia, usted se puede dar cuenta que este hombre, Flavio Josefo, ha sido uno de los más respetados historiadores. Y no solamente porque sea respetado, sino porque Flavio Josefo estuvo en el primer siglo. Y al estar en el primer siglo, él era un historiador judío, es decir, hebreo. Y tiene toda la credibilidad en las aulas, de tal forma que ese no es ningún pintado en la pared. Y si usted lee el libro, los escritos antiguos de él, que están en hebreo antiguo, este gran historiador respetado consigna en sus registros históricos el nacimiento de Jesús. Hay un compendio, un libro que lo tradujo, digamos así, por Johnson, de Flavio Josefo, y es un libro así de grueso. Tuve el privilegio de leer más de la mitad porque es tremendo, pero muy bueno. Se llama Antigüedades Judías. Por si de pronto usted quiere comprarlo y algún día quiere leerlo, léaselo. Se llama Antigüedades Judías, de Flavio de Josefo. Y este es un compendio histórico de los judíos, de los hebreos, tremendo. Pero por si acaso no basta, también en historia yo me acuerdo que tuve una de las mejores profesoras de historia. Esta profesora era bajita, menudita, pero qué sabiduría de esta señora. Por eso me enamoré de la historia. Y resulta que hay otro gran escritor, historiador, Plinio el Joven. Yo creo que usted lo ha escuchado. ¿Sí lo ha escuchado? Plinio el Joven, otro gran historiador. Y si seguimos con historiadores del primero o segundo siglo, ellos registraron
el nacimiento de Jesús. Entonces los ateos y no los gnósticos, sino agnósticos, estos hombres que son tan cultos, tienen que enfrentarse a historiadores demasiadamente serios. Jesús fue registrado no solamente por la Biblia, por los 4 evangelios. Jesús ha sido registrado por la historia seria. Evidencias de que Jesús existió. Hace poco hubo un hallazgo arqueológico cerca a la ciudad de Berseba, en el sur de Judá, y allá encontraron inscripciones que hacían mención de Jesús de Nazaret. O sea que Jesús no es un cuento mitológico. Por eso hay que leer la historia también. Por eso hay que saber de los hallazgos arqueológicos. O sea que Jesús no es un mito. Ellos dicen que Jesús no vino al mundo. Lo que hoy sí quiero que usted entienda es lo siguiente. La pregunta del millón, que hoy en día se hacen muchos: ¿cuándo nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? Muchos dicen que en abril, otros dicen que en septiembre, que en octubre, que en diciembre, que el 25 de diciembre, ¿cierto? Esa es la gran pregunta del millón. A lo largo de estos tiempos, nosotros hemos hablado de muchas cosas, y yo siempre me he interesado de que usted esté atento a todo, porque la Biblia es un libro como un rompecabezas que concuerda lo uno con lo otro, y con lo que yo predico algún día tiene que ver con otra cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia va concatenada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que quiere decir que la Biblia no es un librito por ahí que de pronto lo escribió un fulano y salió. No, fueron más de 40 autores. Más de 40 autores en diferentes tiempos y lugares y culturas, y todos coincidieron. Como les estaba mostrando, entre Isaías 700 años antes de Cristo, Miqueas 750 casi antes de Cristo, como coincidían todos. Y vienen los evangelistas que fueron en el siglo primero, en el año 30 y pico, 40, y todos coinciden. Año 40 después de Cristo, no antes. Ahora la pregunta del millón. Hace poco me encontré yo con alguien que fue amigo mío o es amigo mío, pero ahora es ateo. Y decía este gran hombre: yo no creo en ese cuento mentiroso de Jesús. Lo invité para que leyera a Paul Johnson, a Flavio Josefo, a Plinio el Joven, a los historiadores serios, porque es un tipo muy culto y muy letrado. Dije: lea, un culto estudia y lee y se instruye. Lea historia, historiadores serios que nunca fueron cristianos, porque este hombre Josefo nunca se hizo cristiano. Murió siendo judío, y el judío no cree en el Mesías. O sea que historiadores que lejos de eso. Otros historiadores romanos que fueron paganos lo registran y no eran escritores cristianos, nunca creyeron en Jesús y registran a Jesús. Este hombre me decía: no, pero es que yo no creo ese cuento, no sé qué. Entonces me hacía varias preguntas, y en lo único que le dije, y me decía que para diciembre, que no sé qué, y le decía: fíjese que en una cosa si usted tiene la razón. Jesús no nació el 24 de diciembre. Yo aquí me he preocupado para que entendamos la cultura judía. Les hablé de fiestas judías, ¿cierto? A ver, yo aquí les hablé de fiestas judías. Nómbreme en siquiera 3 fiestas judías. La Pascua, muy bien, o la fiesta de Peshat, que quiere decir Pascua. ¿Cuál otra fiesta? La fiesta de Sukkot, que se quiere decir tabernáculos. Otra fiesta. ¿La fiesta de qué? Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur. ¿Cuál otra fiesta? ¿La cal? No, ese es un mes. La Hanukkah o Hanukkah. ¿Cuál otra? ¿Cuál? La fiesta de las iluminarias, que es la misma Hanukkah o Hanukkah. La fiesta de la Hanukkah. La Rosh Hashanah, ¿cierto?
Bueno, y también en alguna ocasión les explicaba sobre los meses del calendario judío. Nómbreme siquiera 3 meses del calendario judío. A ver, Aví, otro. Nisan, el mes de Nisan. ¿Cuál otro? El mes de Tebek. Otro mes. El mes de Tammuz. Listo. O sea, buenos estudiantes hay aquí. Bueno, entonces en ese orden de ideas, y ya que ustedes están tan actualizados, vamos a actualizar a los que están llegando hasta ahora. Porque dice esto de qué hablan. Para entender la Biblia es importante entender contextos históricos y contextos geográficos, contextos culturales judíos, para poder entender esto. Entonces déjeme decirle que vamos a verlo de otra forma más despacio. Yo invito a Felipe que me colabore. Gracias. Vamos a ver en qué contexto y qué características tenía el nacimiento de Jesús o de Yeshua. Cuando leímos allá en Lucas capítulo 2, encontramos varias cosas interesantes. 3 cosas importantes, 3 características. Número 1, la primera característica es que había un gobernador. ¿Cómo se llamaba? Augusto. Y resulta que Augusto dice que mandó empadronar a los habitantes de Judea, ¿cierto? ¿Qué es empadronar? ¿Qué es eso? Censar, muy bien. O sea que mandó censar al pueblo. Segunda característica, dice que los pastores tenían fuera su rebaño. ¿Es así o no es así? Tenían fuera el rebaño. Lo registra el evangelista Lucas. Pero otra característica dice que venían visitantes de otras tierras, los reyes magos. Ya les expliqué qué quiere decir esa palabra de mago en el contexto histórico judío. Venían reyes ¿de dónde? Del occidente, del sur. ¿De dónde venían? Del oriente. ¿Por qué tenían que venir del oriente y no del norte? Buena pregunta, se las dejo como para que usted también lo investigue. Venían del oriente. Continuamos. Después de estas características, le voy a explicar por qué del oriente. No les dejo la tarea. Buena gente, ¿cierto? No les dejo tarea, pero ahora más tarde les dejo que investiguen otra cosa. Vamos a repasar. Esto, todo lo que estamos hablando es que repaso, porque ya lo hemos venido viendo desde hace 7, 6 meses, 5 meses, 4 meses. Repasemos. Este mapa usted ya se lo debe saber de memoria. Entonces yo quiero que usted mismo, donde yo señale, usted mismo me diga qué hay. Aquí es que, muy bien, Israel. Aquí arriba, Líbano, muy bien. Aquí, Siria, muy bien. Aquí abajito, no, a este ladito, aquí. No, una cosa es Jordania y otra cosa es Cisjordania. Aquí a este ladito, aquí Cisjordania. Y acá Jordania. Y aquí abajito, no señor, Irak queda de otro lado. Arabia Saudita. Y aquí arriba, Irak. Y aquí, Irán. Y aquí ¿qué? Turquía. Y esta isla que está aquí, Chipre. Muy bien, buenos estudiantes hay aquí. En ese orden de ideas, como usted ya está bien ubicado en el contexto geográfico, vámonos a tomar solo el mapa de Israel para entenderlo mejor. Usted ya sabe que estas partes de verde, ¿qué representan? Territorios ocupados o en disputa. Muy bien, hermano. ¿Cuáles son esos 3 territorios en disputa? Altos del Golán en el norte, Cisjordania, muy bien. Y aquí abajo, Franja de Gaza. Quiero hacer aquí un paréntesis. Resulta que usted escucha por la televisión que hablan del Estado palestino. En alguna oportunidad yo les expliqué hace como 3 meses que el Estado palestino como tal
no existe en la actualidad. Estado palestino como tal, no. Pero resulta que a la parte de Cisjordania, que es esta parte verde, aquí no coge, bueno, así ve, hermano. Eso era ver si lo hice intencionalmente, si estaban escuchando. Bueno, como allá no coge, aquí sí me coge, mire. Esta parte que es Cisjordania, juntamente con la parte del sur, aquí en la franja de Gaza, es lo que hoy en día llaman territorios palestinos. Pero realmente una cosa es Gaza y otra cosa es Cisjordania. O sea que geográficamente no existe Palestina. Palestina existe para los palestinos, pero realmente Palestina como tal existió en el primer siglo, solo en el primer siglo. Ahora mucha gente, las noticias y los medios de comunicación y todo esto enfocan a Cisjordania y la franja de Gaza como Palestina, lo cual es entendible, pero no es así. Y si usted lo mira desde el punto de vista bíblico, Palestina tiene que existir desde arriba de los altos del Golán hasta abajo de la franja de Gaza y esta parte de aquí del Sinaí, y tiene que existir lo que coge Jordania, Cisjordania y partes de Siria. Eso sería lo que de verdad fuera Palestina. Entonces, para entender mejor, ahora sí les voy a decir por qué tiene que ver el Oriente. Como en el siglo sexto, séptimo antes de Cristo, vinieron culturas que influenciaron sobre Israel. Israel tuvo una división, ¿sí se acuerdan? ¿En cuántas partes se dividió Israel? En dos, muy bien. ¿Cuáles son esas dos? El norte y el sur. La capital del norte era Samaria y la capital del sur, Judea. Fíjese que cuando comencé a leer los evangelios y cuando comencé a leer las profecías bíblicas, fíjese que hacía énfasis los escritores que ese Jesús Mesías nacería de Judá. ¿Por qué hacía énfasis que tenía que nacer de Judá? ¿Quién me dice? ¿Por qué de Judá y por qué no del norte de Samaria? ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos una razón. Perfecto, gracias hermano. Con esa quedo contento. Repítala. Porque era la promesa del rey David 1000 años antes de Cristo, que el Mesías tendría que nacer de la tribu de Judá, de la descendencia de David, de la tribu de Judá, y tenía que ser única y exclusivamente en la ciudad de Belén de Efrata. Belén, ¿qué quiere decir Belén? Belén quiere decir casa de pan. ¿Por qué? A ver, muy bien lo que me dijo. ¿Por qué? Espiritualmente, porque de Belén salía alimento espiritual, pero resulta que allí se cultivaba para sacar la harina para el pan y proveían a otras regiones cercanas. Y Belén de Efrata tenía que ser el lugar donde tenía que nacer el Mesías, en Belén y no en otra parte. Por eso cuando actualmente Cisjordania y Jordania, o los palestinos como les llaman, reclaman a Jerusalén, esto es una violación a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente, bíblicamente, cuando usted lea Jeremías, cuando usted lea Ezequiel, tiene que darse cuenta que bíblicamente 700 años, 650 años antes de Jesús, el Señor Dios a través de los profetas hacía mención que Jerusalén siempre tenía que ser de Israel. Por eso, aunque Cisjordania o Jordania o los palestinos guerreen por la parte de Jerusalén, bíblicamente nunca tiene que ser. Por eso no se les extrañe cuando ustedes escuchen por noticias algún día que las Naciones Unidas o el mundo quiera reclamar a Palestina como nación. Y no se les extrañe cuando se reúnan los gobernantes del mundo para hacer
o tratar de hacer que Palestina vuelva a ser Estado. Cuando ustedes escuchen esa noticia, es una mala noticia. Y el mundo va a decir: uy, qué rico, qué rico. No, porque va a haber paz, qué bendición. Pero mentiras. Esto no es así tan fácil. Porque cuando se va en contra de la palabra de Dios, vienen consecuencias. Fíjese que cuando vino la guerra de los 6 días, ¿en qué año fue la guerra de los 6 días? ¿1900 qué? No, señor, 67. En junio de 1967 vino la guerra de los 6 días. Y fíjese que ¿cuál era el objetivo de esa guerra? Que los países del Oriente, fíjese, volvamos al Oriente, todo va concatenado. Los países del Oriente, ¿cuáles son? Nómbreme 3 países de Oriente. De Israel, ¿no? Irak, Irán, Siria, la parte oriental de Siria. ¿Qué más? Vuelvan a mirar el mapa. Entonces, el oriente de Israel siempre ha sido zona de candela. Como el oriente de Israel y el norte de Israel se dejaron influenciar por los fenicios. ¿Dónde es Fenicia actualmente? Muy bien, Fenicia es lo que hoy en día conocemos como ¿qué? Repítamelo. Líbano y partes de... Muy bien, y parte de Siria. Eso era la antigua Filistea. Entonces, como ellos se dejaron introducir el paganismo de Baal y los Baales por el norte, y ese paganismo se extendió ¿por dónde? Por el oriente. Resulta que cuando el imperio medo-persa, el imperio persa, ¿dónde es Persia actualmente? Muy bien, Irak, Irán. ¿Y dónde es Asiria actualmente? Irak, muy bien. ¿Y dónde es la que la Biblia llamaba la antigua Siria? Partes del Líbano y toda Siria. Entonces todas esas regiones se dejaron contaminar de los Baales de aquellos tiempos de los fenicios. Y la promesa, oiga bien, ¿por qué de los reyes magos? Y la promesa de los profetas era que algún día llegaría la reconciliación para el pueblo, porque el pueblo se había dejado contaminar. ¿Y se dejó contaminar por quiénes? Por las naciones del Oriente. Fíjese la influencia que tuvo el imperio asirio y el imperio persa, medo-persa. Cuando influyeron sobre el pueblo de Dios, se dañó todo el pueblo de Israel. Y fue cuando el Señor, ¿qué hizo? Decidió dividir a Israel en el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿cuál de los dos reinos se paganizó y se contaminó e hizo lo peor delante de Dios? ¿El del norte o el del sur? Muy bien, el del norte. Ese imperio, esa parte del norte, al dejarse influenciar por los orientales, entonces Dios, como reprensión, hizo que se dividiera el reino. Y cuando se dividió el reino, fue cuando comenzaron a pelearse entre los mismos judíos hebreos. Por eso era que los samaritanos, que eran del norte, no la iban con los del sur, que eran los de Judea o de Judá. Entonces el Señor Dios dice: ahora, como recompensa a los que fueron fieles, que fue el reino del sur, o sea, Judea o Judá, levantaré mi descendencia del reino de Judá. Por eso Jesús nació en Belén de Efrata. Por eso Jesús nació en el sur, en Judea, y no en Samaria. Eso tiene mucho de qué cortar. Entonces el Señor prometió que para restaurar lo que habían hecho de mal ellos, era necesario que, como por el oriente entró el paganismo, la desviación y contaminación de Israel, era necesario que hubiese la reconciliación por el oriente. Por eso los reyes magos vinieron del oriente. Ahora usted dirá: ¿cuántos reyes fueron? 3, no señora, no sabemos. La Biblia no registra ni 3, ni 5, ni 7, ni 10.
Y los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿dónde está eso? Tampoco lo registra ni la historia ni la Biblia. Ahora que uno era negrito, si uno hubiese sido negrito, la Biblia tendría que decir al menos una pista de la siguiente manera. Me hubiera dicho que ese negrito tendría que haber venido del sur, de la tierra de Cus, o sea, Cusita. ¿Cuáles eran los cusitas? Estamos repasando. Los cusitas, los descendientes de Cus, habitaron el norte de África, lo que hoy es Argelia, Libia, ¿cierto? Etiopía, Egipto. Tendría que haber venido del sur un cusita. Y si me hubiera dicho la Biblia que un cusita vino a adorarle del sur, diría a un negrito, porque vendría del África. Pero fíjese que la Biblia dice que vinieron del oriente. Vinieron del oriente a restituir lo que algún día se había perdido. Volvamos entonces, sigamos. Ahora, ¿qué tiene que ver las fiestas? ¿Qué tiene que ver las fiestas? Las fiestas judías tienen que ver mucho con el nacimiento de Jesús y con la muerte. Jesús no podía morir en una fecha diferente a la fiesta del Peshat o fiesta de la Pascua. ¿Cuándo es el mes de la fiesta del Peshat? ¿Cuándo es el mes? O sea, el mes de Nisan, y el mes de Nisan es el mes de abril, entre marzo y abril, ¿cierto? O sea que la muerte de Jesús está bien registrada, porque exactamente se celebra en abril, en el mes de Nisan, según el calendario hebreo judío. Pero aquí es donde nos pone a tambalear los ateos y agnósticos. ¿Cuál Jesús que nació en tal parte y aquí? Entonces, si históricamente ellos no le creen a Plinio el joven y a Josefo, los historiadores judíos del primer siglo, entonces que le crean a la cultura judía hebraica, porque la cultura hebraica esperaba al Mesías que muriera en la fiesta de la Pascua, y efectivamente murió en la Pascua. ¿Sí fue así o no? Si usted lee la Biblia sabe que fue así. Pero la pregunta del millón: ¿sí nació Jesús? ¿En qué contexto histórico y geográfico? Número uno, geográficamente en Belén de Efrata. Belén de Efrata era un caserío cerca a la capital. ¿Cuál es la capital hoy día de Israel? Jerusalén. Entonces, en este caserío o aldea tendría que nacer nuestro Salvador. Pero ese Salvador tendría que cumplir características para poder nacer en cierto día. Ahora, ¿por qué Jesús no pudo haber nacido en el mes de Tevé según el calendario hebreo judío? Alguna vez yo expliqué aquí qué característica tenía cada mes. ¿Quién se acuerda? El mes de Tevé viene a ser ¿qué mes en nuestro calendario gregoriano? Muy bien, gracias. Diciembre y enero. Ellos toman casi 2 meses. De mediados de diciembre a mediados de enero es el mes de Tevé. Y el 10 de Tevé, o sea, cuando usted lea la Biblia y diga el 10 de Tevé, o sea, ubícate. El 10 de Tevé es como decir el 10 de diciembre, es cuando ellos celebran la fiesta del Purín, no de la purina del perro que le echan a la casa, no, Purín con M. Purín es una fiesta que ellos celebran porque recuerdan cuando estuvieron en cautiverio en Babilonia. ¿Cuánto duraron en cautiverio? Muy bien, 70 años en cautiverio. Esa fiesta la hacen en diciembre y es prácticamente la única fiesta importante del mes de Tevé. Pero fíjese que las principales fiestas judías, hebreas, ¿están en qué mes? ¿Quién me lo dice? ¿En cuál mes? Sí, pero ¿cuál es ese? ¿El qué, señor? ¿El qué? Tirrey. Muy bien. El mes de Tirrey o Tirri. El mes de Tirri, que es lo que hoy en día nosotros entenderíamos como septiembre, mediados de septiembre a mediados de octubre.
En el mes de Tishré se celebran las 3 principales fiestas judías, hebraicas. Esas 3 fiestas principales, ahí era donde tenía que nacer el Mesías. ¿Por qué? Porque él tenía que nacer según las profecías. El Mesías tendría que nacer en una fiesta tremenda para ellos, que es la fiesta del Rosh Hashanah. Y la fiesta del Rosh Hashanah es el año nuevo judío. ¿Cuándo se celebra esa fiesta? En el otoño. Oiga bien, ¿en qué? El otoño. Porque en otoño, en el mes de Tishré, o septiembre, octubre, es otoño. En el otoño era el Rosh Hashanah. También era el primer mes del calendario judío. Fíjese que esa fecha se considera como la entrada. Grábese esto, grábeselo. El mes de Tishré, o mejor la fiesta del Rosh Hashanah, que es el primer mes del año. Nosotros, nuestro primer mes, ¿cuál es? Enero. Para ellos es septiembre, o sea, Tishré. Para esa época del otoño era cuando los judíos hebreos celebraban la entrada triunfal de Dios, la llegada del reino del Señor. O sea que Jesús tenía que llegar, así como murió en una Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua es del hebreo Peshat. ¿Qué quiere decir? Muy bien, están hoy duchos ustedes. Pasar. Jesús pasó de la muerte a la vida y nos pasó de la esclavitud a la libertad. Por eso Jesús moría en la Pascua. Pero era necesario que el Salvador Mesías naciera cuando se esperaba al pueblo judío el reinado del Mesías, del Señor. Y eso solamente se daba en la fiesta del Rosh Hashanah. Por eso si usted se va a Israel, usted ve en septiembre celebran el año nuevo. En septiembre, porque es el inicio, el total inicio de lo más sagrado para ellos. En segundo lugar, ¿cuál otra fiesta se hacía? En el mes de Tishré, septiembre, ¿cuál otra fiesta? Yom Kippur, muy bien. La fiesta de Yom Kippur se conoce también como la fiesta de las tiendas. El día 10 del mes de Tishré, la fiesta se celebraba como un gran día de ayuno que se llamaba, sin más, el gran día del ayuno. Porque Yom Kippur quiere decir perdón, la fiesta del perdón. Fíjese que los judíos, los que esperaban al Mesías que naciera de una virgen, fíjese que ellos esperaban que viniese en una fiesta del Yom Kippur. ¿Sabe por qué? Porque los profetas mayores especialmente registraban que el Mesías traería perdón. ¿Qué traería el Mesías? Perdón y reconciliación para su pueblo. Y cuando ellos celebraban la fiesta de Yom Kippur, sabían que había perdón, sabían que venía la reconciliación, porque solamente el Mesías era el que proporcionaba perdón y reconciliación. ¿Sí vamos entendiendo o esto es muy complicado? ¿No? ¿Qué dice Eliana? Vamos entendiendo, listo. Entonces, en ese mes de otoño viene otra fiesta importante, que es la fiesta del Sukkot. ¿Cuál es esa fiesta del Sukkot? La fiesta del Sukkot es la fiesta que también se llama la fiesta de los tabernáculos. En esta celebraban el paso por el desierto. Era la fiesta de alegría que prohibía todo trabajo durante 7 días y donde todos construían sus chozas. Alguna vez les expliqué, ¿cierto? Alguna vez les dije qué diferencia había entre templo, sinagoga y tabernáculo. O sea, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces el tabernáculo, que era un templo portátil, por así decirlo, este templo portátil usted lo puede ubicar en la Biblia, en Levíticos capítulo 23 versículo 24. No lo lea todo hoy, ahorita léalo en su casa. Esa gran fiesta del Sukkot, que la hacían ¿en qué mes? En el mes de Tishré. Pero ¿qué celebraban ellos con esta fiesta?
se recordaba que Dios estaría con ellos por siempre. ¿Qué dijo el profeta Isaías? He aquí, dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14, he aquí que una virgen concebirá su hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y fíjese que en la fiesta del Sukkot, casi que en los días del 15 al 22 de septiembre o de Tirré, en esa época celebraban a Emmanuel. La fiesta de Dios estará con nosotros. Fíjese que ellos, por eso hoy en día muchos judíos ya están creyendo en el Mesías, porque apuntó a las profecías de Isaías, Jeremías, Miqueas, Ezequiel, y ellos creen en los profetas, mas no en el Nuevo Testamento. Por eso es que usted ve hoy en día el judaísmo en un gran sector se está volviendo mesiánico, es decir, que están aceptando al Mesías. En ese orden de ideas, quiero decirle que en el mes de septiembre o mes de Tirré era época de otoño. Cuando usted va a Lucas capítulo 2 o Mateo capítulo 2, usted se va a encontrar con lo que yo comencé a decirles al principio. Por eso comencé por allá. 3 características. Número 1, Augusto mandó a empadronar o censar al pueblo. Primera pregunta: ¿usted cree que si de pronto Augusto o cualquier gobernador de casualidad le hubiera dado por censar, cogería el mes de TV? ¿El mes de TV? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no lo cogería? ¿Por qué? Repita, háblelo duro, tranquilo. Muy bien, señor, muy bien. Porque el mes de TV es el mes más invernoso, con las temperaturas bajas más terribles en la época. ¿Sí ve? En segundo lugar, los reyes que vendrían del oriente, de Medo-Persia, ¿usted cree que con ese invierno habrían vías? No había Transmilenio, ni helicóptero, ni charter, ni avión, ni nada de eso. Yo no sé cómo venían los reyes, si en burro, en camello, pero las vías no eran propicias. Jamás podrían ser propicias, jamás. Y vendrían de lejanas tierras, porque si viene de lo que era el antiguo imperio medo-persa, o sea, vendrían más o menos de Irán. Fíjese que tendrían que pasar Irán, y después atravesar Irak, pasar por Jordania, pasar por Cisjordania y llegar a Belén de Efrata. Las vías no eran las más propicias en la Mesopotamia para aquel entonces, si hubiese sido un mes totalmente invernoso. Y las temperaturas más bajas, ¿cómo harían para acampar y dormir estos reyes? Si hayan sido 3 o 4, no sé, para acampar en las frías heladas de la noche. Las vías. En segundo lugar, cuando se lee a Mateo y a Lucas, dice que tenían el rebaño, los pastores tenían el ¿qué? El rebaño pastoreándolo. Hago una pregunta así de sencilla. ¿Usted cree que se aventurarían los pastores en tremendas heladas, fríos, lluvias torrenciales a ir a pastear? No, porque resulta que para ese tiempo invernal ellos guardaban sus animales. Los animales solamente tenían que salir prácticamente en época otoñal o algo así para poder pastear. Sí, fíjese cómo es la cosa. Entonces, vamos a entenderlo de otra forma. Ahora vamos a ver los datos históricos. Ya hablamos históricamente y geográficamente. Vamos a ver los datos históricos. Aparte de Plinio el Joven, aparte de Josefo, los historiadores del primer siglo que registran el nacimiento de Jesús, quiero decirle que hay otros grandes hombres. Solamente me tomé la molestia de tal vez usted ha escuchado a Tertuliano, no Don Tortas, no, Tertuliano.
Es un gran escritor del segundo siglo, del año 150 y pico aproximadamente. Este hombre, gracias. Está mejor, gracias. Este hombre Tertuliano en sus escritos dice que Jesús nació 28 años después de la muerte de Cleopatra, y esto coincide con el otoño del año 2 AC. Y usted dirá, ¿cómo así 2 AC si hasta ahora estaban haciendo? O sea, sería el año 0, ¿sí o no? Pero es el año 2C del calendario hebraico judío, aunque ellos estaban realmente en el año 3000 y pico. Otro escritor y padre de la iglesia llamado Irineo comenta que el Señor Jesús nació en el año 41 del reinado de Augusto. Augusto inició su reinado en el otoño del año 43 antes de Cristo, para coincidir así con el año 2 AC antes de Cristo. Pero Eusebio, un gran historiador y padre de la historia de la iglesia, cuando usted lee los historiadores de la iglesia, se va a encontrar con una cantidad de padres de la historia. Y este Eusebio es uno de los más creíbles. Eusebio, que estuvo casi en el año 260 y pico al 300 y pico, este Eusebio describe que en el reinado de Augusto, en otoño, el sometimiento de Egipto por el Imperio Romano ocurrió, según Eusebio, en el otoño del año 30 después de Cristo. Y la única fecha que se ajusta a esto es el otoño del año 2 AC. Y si es el otoño del calendario judío hebraico, coincidiría con el mes de septiembre y el mes de octubre, mediados de septiembre a mediados de octubre. Pero usted dirá, ¿y a mí qué me importa? Sea en septiembre, en octubre, noviembre. Yo, como le explicaba a aquel ateo que me preguntaba, le dije, bueno, igual sea septiembre, octubre, noviembre, diciembre, febrero, lo que sea, una cosa estoy seguro, que el Redentor del mundo, Yeshua, el Mesías, vino para restaurar, perdonar, salvar, libertar, bendecir la humanidad. Eso es lo que quiero que usted entienda en unos pocos minutos. Ya puede olvidarse de todo lo que le dije, pero lo que no se puede olvidar usted en esta mañana, lo que no se puede olvidar usted es que el Mesías, que nació de una virgen, que nació en un pesebre, que nació humilde y sencillo y se hizo pobre para con su pobreza hacernos ricos a nosotros, nació, pero vive por los siglos. Y como dicen por ahí los agnósticos o ateos, a mí que me importa la religión, a mí que me importa ese librito mitológico, no importa que le importe o no le importe. Quiero decirle que en este librito mitológico, como llaman algunos, es el único librito que a usted y a mí nos ha mostrado algo más importante que una vida aquí en la tierra. Nos habla de una vida eterna y una salvación tan grande que solamente la da Jesús. A eso vino Jesús, a restaurar, a perdonar. A eso vino Jesús, a libertar. A eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Quiero que usted entienda que Jesús, cuando nació, tal como las fechas de las fiestas judías, el Rosh Hashaná, que representa el año nuevo, quiero decirle que Jesús representa la vida nueva. ¿Sabe por qué vida nueva? Porque cuando estamos con Jesús, ya nuestra vida no es igual. Tenemos un cambio de vida, una vida nueva. Tenemos nuestro nacimiento nuevo. Tenemos nuestro Rosh Hashaná. Lo que los hebreos celebran, nosotros lo celebramos como el verdadero nacimiento, el nuevo nacimiento. A eso vino Jesús.
Recuerde que Pablo en alguna ocasión escribía en una carta a los de Corinto, les decía que ese Jesús de Nazaret vino a darnos vida nueva. O sea que ya no podemos vivir igual. Pablo decía: el que robe, no robe más. El que mate, no mate más. El que viole, no viole más. El que está haciendo lo malo, no lo haga más. Eso era lo que Pablo hablaba como el nuevo nacimiento, la nueva vida en Jesús, el cambio de vida. En alguna oportunidad se le acercó Nicodemo a Jesús, un gran sacerdote fariseo de los tiempos de Jesús, y le dice: maestro, solo sé que tú eres el enviado de Dios, el Mesías. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna?, le preguntó Nicodemo. Y Jesús sin rodeo le dice: Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice: maestro, pero ¿cómo puedo yo volver a nacer del cuerpo de mi madre? Le dice el Señor Jesús: Nicodemo, tú eres un sacerdote, fariseo, judío de la más grande estirpe. No le dijo así, pero estoy parafraseando. ¿Y no sabes estas cosas espirituales? Y le vuelve a decir Jesús a Nicodemo, el gran sacerdote, intelectual, culto del momento, de lo religioso del momento. Y le dice: tienes que nacer de nuevo. Ese es el resumen del evangelio. Usted puede decir: yo soy cristiano, y venir a una iglesia cristiana, y va y sale y sigue por allá robando, matando y haciendo cosas tremendas o emborrachándose, y de repente por ahí le dicen: mírelo, y dice que cristianito, ¿no? Y tienen razón, ¿cierto? Claro, porque el que ha venido a Jesús tiene que tener una vida nueva, como decía Pablo y como lo dijo Jesús a Nicodemo. El Rosh Hashaná para nosotros es la vida nueva en Jesús el Cristo. Por eso vino Jesús. A eso vino Jesús. Jesús no vino a crear 150,000 religiones como de pronto las hay hoy día. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, en Jesús está el nuevo nacimiento y el cambio de vida. Solamente el que conoce a Jesús nace en Cristo, porque tiene una vida nueva. Pero no solamente en Jesús está el Rosh Hashaná, en Jesús está el Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? ¿Qué es el Yom Kippur? Muy bien, el perdón. En Jesús está el perdón. Los hebreos judíos, como lo anunció Miqueas 750 años antes, ellos esperaban que el Mesías trajera el perdón, el verdadero Yom Kippur, y no le creyeron. Dice la Biblia ya en Juan 1:12: a los suyos vino. ¿A quiénes? A los judíos. Pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le creemos y confesamos su nombre, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjese que ellos no aceptaron que el Mesías venía a regalar perdón. Lo dejaron. Pero fíjese que nosotros, los occidentales de hoy en día, sí hemos recibido el perdón de Jesús. Creímos que cuando Él vino a nacer en un pesebre, cuando Él vino a nacer allí por medio de la bendita Virgen María, sabemos que vino a entregarnos el perdón. Ese perdón que no lo da nadie. Ese perdón que solamente sabe dar Dios. Es el perdón más grande del mundo. Aceptemos su perdón, aceptemos al Mesías. Él vino a traer perdón, hermano. Él no vino a hacer un espectáculo en la cruz. Si Jesús o si Dios se le hubiese ocurrido hacerse hombre para venir allá a hacer un show en una cruz, eso no tiene sentido, hermano. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Si es para hacer un show, para que quedara registrado en la historia como lo registró Josefo o Plinio el joven, ¿eso qué sentido tendría? ¿Sabe que a diferencia del Buda, de Mahoma y de todos los demás, el único que resucitó, murió, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, es Jesús? Por eso es que Jesús
No es cualquier profeta como dicen los palestinos o musulmanes, un profeta más, o como dicen por ahí los testigos de Jehová, un hombre más. No, Jesús es Emmanuel, Dios hecho carne. Jesús es Dios hecho hombre y vino a ofrecernos perdón de pecados. Por eso es que cuando fallemos, nos equivoquemos. ¿Quién no se equivoca aquí? ¿Quién no se equivoca? ¿No se equivoca, Javi? ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Por eso es necesario de un Mesías. Necesitamos del perdón. Por eso a usted le dicen, pero usted que se ha metido por allá en esa iglesia, le metió ladrillo, que no sé qué, ¿cierto? A mí me han dicho multitud de veces. Y yo digo, porque yo necesito del perdón y del amor de Dios. ¿Sabe que la iglesia no es donde está una cantidad de santurrones? La iglesia es una clínica. ¿Se acuerda que Jesús en alguna oportunidad dijo: yo no he venido a los sanos, sino a quién vine? ¿A quién vino Jesús? ¿A quién vino Jesús? A los enfermos. O sea que usted y yo estamos enfermos porque tenemos pecados y nos equivocamos. ¿Y cuál es el hospital? ¿Cuál es la clínica de los enfermos? La iglesia. Por eso cuando le digan a usted que hace allá me han viendo ladrillo, pues claro, porque esa es la clínica donde me voy sanando, curando. Usted no puede llevar a un enfermo que se está muriendo a un supermercado. Usted tiene que llevarlo a la clínica. Y el que se está muriendo espiritualmente y está lleno de pecado, que somos nosotros, necesitamos de la clínica llamada la iglesia. O sea que necesitamos del perdón de Dios. ¿Sí vea que vino Cristo? O sea que no vino a hacer espectáculos. Jesús vino a ofrecer el Yom Kippur. Vino a ofrecer el verdadero perdón de los pecados. Y con esto termino. Jesús también es el verdadero Sukkot, la verdadera fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque los judíos siempre han entendido que el Sukkot, que las cabañas, es el lugar donde ellos se encuentren, preparan un lugar donde estén con Dios. Por eso un judío que en su mayoría son poderosos económicamente, usted los verá que si están por allá en Nueva York, en Zurich, Suiza, están en Bruselas, Bélgica, ¿sabe qué hacen ellos? Allá no hay sinagoga ni templo, entonces hacen un tabernáculo. ¿Cómo se lo hacen? La otra vez yo les expliqué, ¿se acuerda? Les explicaba y les mostraba fotos de los tabernáculos originales que hacían, en pieles de animales, en hojas de árboles, en matas, y bonitos. ¿Sabe por qué? Porque el Sukkot para ellos es saber que Emmanuel, ¿qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ellos quieren simbolizar en la fiesta del Sukkot o en las cabañas de que definitivamente Dios siempre estaba con ellos. Ahora usted dirá, ¿pero qué? Si Jesús ya murió, ¿qué va a estar conmigo? Pues déjeme decirle que el Señor Jesús dijo: he aquí yo me voy a preparar morada para vosotros, pero os dejaré al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y no los dejaré huérfanos. O sea que el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús en espíritu, está, amén, gracias hermano, está ahí. O sea que nunca usted está sin Dios, Emmanuel. Jesús es el verdadero Sukkot. La presencia de Dios estará con nosotros. Jesús dijo: he aquí yo me voy, pero estaré con vosotros todos los días hasta que Él vuelva. El Sukkot es la presencia de Dios. Haga tabernáculo usted en su casa. Yo no le digo que coja unas plantas de matas y haga ya. No. Entiéndame, lo hablo en el sentido simbólico. Lo que quiero decirle es que usted tenga un lugar de oración, tenga su propio tabernáculo, su propia tienda, tabernáculo, cabaña, al pie de su cama, en un cuartico aparte. Tenga un lugar donde usted lo aparte. ¿Para quién? Para Dios. Que siempre tenga la presencia de Dios. Ese es el Sukkot. Mi hermano, quiero decirle que Jesús sigue con nosotros. Murió, nació
en Belén de Judea. Murió, pero resucitó al tercer día y hoy está vivo y está con nosotros. Crea en Jesús, que nunca, nunca nos va a dejar. Él es el verdadero Sukkot. Él es el verdadero Dios y Padre poderoso. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Yo quiero que usted cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. El nacimiento de Jesús, el nacimiento del Salvador, es el mayor acontecimiento que jamás hubiésemos podido registrar. Hoy démosle gracias a Dios, porque no solamente se acordó de su pueblo Israel. Déjeme decirle que el Señor se acordó de nosotros. Fue fiel a nosotros. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Así es Dios, Él es fiel. Tal vez nosotros somos infieles, pero Él siempre es fiel. Quiero decirle que Jesús nació por allá en el año de Tiberio, cuando gobernaba. Fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilato, pero Él resucitó. No se quedó en la cruz ni en la tumba. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Y dice la Biblia que aún vive con nosotros. Él está en nosotros y con nosotros. Nunca se sienta usted solo ni abandonado, mi hermano. Hay personas que me han dicho en alguna oportunidad: me siento solo, me siento abandonado, me siento triste. Pareciera como si Dios no estuviera. Déjame decirte que Dios siempre estará ahí. El gran Sukkot, el gran tabernáculo, la presencia del Dios de Israel estará con nosotros todos los días. Eso lo dice la Biblia. Y yo lo creo porque escrito está: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea que se cumple cada tilde y cada coma de este libro. Porque este libro no fue escrito por cualquier historiador o cualquier pescador de pacotilla, no. Esto fue escrito por hombres inspirados por el mismo Dios. Y yo lo creo, y por eso lo predico, porque lo creo. Pero Jesús vino y nació en un pesebre allá en Belén de Efrata, solamente para que tuviésemos un verdadero Rosh Hashanah, un nuevo nacimiento, una nueva vida, un cambio de vida. A usted no lo cambia un hombre, a usted lo cambia solo el poder de Dios. La nueva vida, el Rosh Hashanah, el año nuevo nuestro, es nuestra nueva vida. Pero en el Señor también se cumple el Yom Kippur, el verdadero perdón. Ni Mahoma, ni Buda, ni falsos profetas que aparecen día a día por ahí diciendo que son los Mesías salvadores, esos no nos perdonan, ni esos murieron por nosotros. Cualquier profeta que salga hoy en día, como van a seguir saliendo todos los días, no le crea, mi hermano. Solo créale a Jesús, el que nació en Belén de Efrata y murió en la cruz del Calvario. Solo a Jesús. Él es el que trae el verdadero perdón, porque vino a perdonar a su pueblo. Todos hemos pecado. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, es para traernos perdón.
Si alguno hubiese pecado, dice Juan el evangelista, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada vez que fallamos, nos equivocamos, pecamos, cometemos errores, debemos de venir a Jesús, decirle: perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Perdona porque somos débiles, nos equivocamos, porque fallamos. Lávanos, límpianos, pero perdónanos, Dios. Por eso venimos a tu clínica, a tu casa, porque en tu casa encontramos el perdón que tú nos das. Danos tu perdón, Dios. Cuando tú estabas en la cruz del Calvario, tú dijiste en aquella cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales, dijo. Cuando usted recita el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y vénganos a tu reino y hágase tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice más adelante: y perdona mis pecados como yo perdono. Aunque hay veces no se cumple de que yo perdono. Perdona nuestros pecados, Dios, y enséñanos a perdonar. El verdadero Yom Kippur, el perdón tuyo es el que queremos, Dios. Pero enséñanos, Dios, a perdonar. Que no solamente por una época perdonemos porque es la época navideña, la época de fin de año. No, que sea siempre, Dios. Enséñanos a perdonar en todo momento y en todo lugar, aunque nos cueste, Dios, aunque nos cueste. Danos el verdadero perdón para aprender a perdonar, Dios. Y Dios, que nuestra vida sea un verdadero Sukkot, un verdadero tabernáculo de oración, donde tu presencia esté con nosotros, Dios. Si hemos dejado de orar, de tener un tabernáculo, un Sukkot en nuestra casa, ayúdanos a volver a tener esa comunión contigo. Si por la pereza, por la falta de tiempo, hemos dejado el tabernáculo, hemos dejado el lugar de oración. Yo no sé en su casa usted dónde ora, si al pie de su cama, en la sala, en el comedor, no me importa dónde ore. Pero busque su tabernáculo en su casa, haga un tabernáculo, Sukkot, el Sukkot, su Sukkot, y tenga comunión con Él todos los días, para que Él nos ayude cada día más. Dele gracias al Señor, dele gracias a Dios. Gracias, Jesús, por nacer y morir en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas gracias, Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No
Dele gracias a Dios. Gracias, Jesús, por haber nacido en un pesebre, en un establo, Dios. Gracias porque te hiciste pobre, solo por amor a nosotros. Gracias, Jesús, porque a través de tu nacimiento nos trajiste salvación, perdón, vida nueva, vida eterna. Gracias por tu nacimiento. Y gracias por esa muerte en la cruz, por la sangre que derramaste por nosotros en la cruz del Calvario, porque te hiciste el Cordero inmolado. Gracias, Cordero de Dios, por morir por nosotros en la cruz. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar a ti, Dios. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo. Sí, Señor, gracias No por este puedo momento, Dios. vivir si no Gracias, estás Jesús. junto a mí. Necesitamos de ti todos los días, Dios. Como dijo el apóstol San Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Siempre necesitamos de ti, Dios. Siempre. Ayúdanos a seguir adelante, Dios. Y que tu presencia, Señor, esté con nosotros hasta que tú nos llames a tu presencia o hasta que tú vengas nuevamente con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús.